Bien, este es un intento de podcast en la que voy a hablar de un tema en concreto. No sé si me vaya a gustar este estilo de cosas cuando quiera yo hablar de algo, de un tema. Yo creo que es lo mejor. Estoy grabando con un audífono, entonces se escucha como si el audífono estuviera metido en el ombligo de alguien. Y le puse la configuración de Pulse Audio para que no se escuche tanto ruido. Entonces yo creo que esto puede ser, no sé, es pasable. Voy a ponerlo, por ejemplo, porque para podcast necesita un super micrófono que no haya ni ruido y se escuche todo profesional a otro nivel. Pero bueno, quiero hablar de las recomendaciones que las personas le hacen a usuarios con computadoras de pocas prestaciones. Más claro, imposible. Quiero abarcar este tema por dos partes. Eh, como la problemática y la solución, aunque básicamente en la solución no va a haber solución. Vamos a empezar tranquilamente por la problemática. Y este es un tema así que me vino así por una publicación que vi de una persona pidiendo recomendación de sistemas para computadoras de pocas prestaciones, pero recomendaban siempre la misma y distribuciones que ya ni siquiera se pueden considerar que son para computadoras lentas. O sea, sí son para computadoras lentas, pero no al nivel de lo que él tenía en hardware. Vamos a poner el ejemplo de 1 GB de RAM. Una computadora con un puto gigabyte de RAM. Y bueno, lo del núcleo no importa tanto. Lo del procesador no importa tanto. Sí, pero no tanto. En este caso es la RAM. El muchachito, supongamos que tiene 1 GB de RAM en la computadora. Y él viene, hola, ¿qué hace? Me duele el ombligo y necesito una distribución para computadoras con estas prestaciones. Te pone 1 GB de RAM y vienen los comentarios de siempre. No, que el Ubuntu, que Pupilinos, que el Ubuntu, que Linux Mint, que Manjaro XFCE, que Linux Mint XFCE. No, amigo. Antes de hacer esa recomendación, oye, o sea, no oye bien. Mira las especificaciones que él puso en ese post. Aunque hay otras personas que ni siquiera ponen especificaciones de la computadora y entonces uno no puede hacer una buena recomendación. Y obviamente también hay casos que los que piden esa recomendación son usuarios novicios, que es difícil entonces recomendarle una distribución base, una distribución madre. Pero bueno, vienen con el típico Ubuntu, Puppy Linux, Linux Lite, cualquier versión de Linux Mint con versión de escritorio ligero, Manjaro con escritorio ligero. Sí, pueden funcionar, pero con una computadora que tenga de 2 GB de RAM en adelante, no en una. Y no quiero irme a casos super extremos que serían 512 megabytes de RAM, porque coño, esa misión es casi imposible. Sí se puede, pero casi imposible. Vamos a empezar con la recomendación del Ubuntu. O sea, les digo simplemente que recomendar Ubuntu en una computadora con 1 GB de RAM no sirve. Por el simple hecho que el Ubuntu ahora mismo consume 400 y algo de megabytes. Si el Ubuntu utilizara ahora mismito LXD en vez de LXQT, o sea, seguiría usando el LXD como antes, sí se puede decir que, entre comillas, se puede recomendar porque consumiría el Ubuntu como 300 y algo de mega. Y si no tuviera tantos servicios en segundo plano, de modo de que si CUPS, esto de la impresora, cositas así, el firewall, estos servicios que son importantes, sí, pero, o sea, sí, como lo quieran ver ustedes, pero que al final consumen un poquito más, entonces el Ubuntu podría consumir como lo hace Debian o Debian, que consume 230 y algo de mega. O 300, pelado. Pero bueno, cuando yo utilizaba el Ubuntu LXD consumía 300, si mal no recuerdo, en mi netbook. Cuando el Ubuntu cambió a LXQT, aumentó eso a 400. 400 y algo. Y obviamente es por el simple hecho que están utilizando LXQT. LXQT es el reemplazo a LXDE y es la mezcla de Razor, o sea, de dos entornos de escritorio, Razor Qt con LXDE. Hacen ese homúnculo que es LXQT. No voy a entrar tanto en detalle, pero sí, consume un poquito más que el mismo LXD. Entonces recomendar Ubuntu
no es como una buena idea para una computadora de 1 GB de RAM. Solamente háganse la idea, consumen 400 y algo de megabytes. Y entonces nada más vamos a abrir, no sé, la terminal. Bueno, con la terminal es que consume eso. Vamos a abrir el navegador y cuánto nos queda a nosotros de espacio disponible. Háganse la idea. Vamos a hablar de megas netos. 400 megabytes de RAM que está consumiendo Lubuntu y 500 que está consumiendo Firefox. Y Lubuntu utiliza Firefox hasta donde sé de navegador predeterminado. No sé si la habían cambiado en su última versión, pero consume. Incluso me vi un video de una persona que lo está probando en una máquina virtual y esto del consumo sí va 400 y algo de megabytes sin abrir el navegador. Entonces vamos a poner en contexto. Quedarían nada más 100 megabytes, entre comillas, funcionando en el sistema. Entonces no es una buena opción. Y a ver si cuando abre el navegador ya se le tilda a la computadora o pasa algo, que va a pasar algo y no va a pasar algo bueno. Entonces recomendar Ubuntu no es una buena opción. O sea, sí es una buena opción en caso la persona que haya hecho la pregunta te dé las especificaciones y salga que tiene 2 GB de RAM, tú tranquilamente puedes recomendar el Ubuntu, pero en casos extremos, vamos a poner la palabra por delante, en casos extremos no es bueno recomendar el Ubuntu. Viene la segunda, Puppy Linux. En casos extremos tampoco es recomendado utilizar Puppy Linux por el simple hecho que, miren, aquí viene una discordia y quiero pensar que es así. De no, entonces no. De sí, entonces sí, se puede decir. Puppy Linux cuando se inicia en el modo live consume 500 y algo de mega. Y lo digo yo mismo porque no hace mucho lo probé con la netbook que estoy grabando ahora mismo y me consumió 500 y algo de megabytes. Quiero yo pensar que es porque Puppy Linux se aloja en la RAM durante ese modo live. Quiero pensar que es por eso, que eso no lo hacen otras distribuciones, pero esta sí. Se aloja en la RAM y por eso de repente si consume 200 megas hace que consume 500. Quiero pensar. Y si no es así, entonces no es recomendable. Si es así como el ejemplo que puse, sí se puede recomendar. Porque suponiendo que Puppy Linux consuma 200 y algo de megabytes, cuando yo abro un navegador que ellos utilizan Palemon, que es lo que fue Firefox antes, que funciona mucho, o sea, consume muchísimo menos que Firefox actual, yo digo, coño, sí, funciona, porque si consume 200 megas el sistema y abro el navegador y me consume 300, entonces yo estaría utilizando 500 megabytes y me quedaría 500 megabytes, entonces es perfecto. Pero si el sistema consume 500 megabytes y yo abro Palemon que consume alrededor de 300 megas, coño, estamos casi en lo mismo que el Ubuntu y peor. Nada más vayan sacando cálculo y un estimado. Pupilinux es una buenísima opción porque consumen poquito y vienen con bastante programas que yo digo, coño, ¿cómo esta gente le hizo para que eso consumiera tan poco y vengan con esa suite de programas? O sea, what the fuck. Que el Ubuntu ni viene con tantos programas y consume, la hizo, creo, si mal no recuerdo, son 900 o 1 GB. No, 900 megabytes o 1 GB. Pero hacer estas dos recomendaciones en casos extremos no es bueno, no es recomendable. ¿Cuáles serían las mejores opciones? O sea, y ni menciono lo de Linux Mint ni nada, porque estas distribuciones consumen de 500 hacia arriba o 400 hacia arriba. Y no es que consuman eso porque quieren, sino porque al ser una distribución para usuarios principiantes, obviamente tiene que venir con muchas herramientas que faciliten su uso y esas herramientas muchas de las veces funcionan en segundo plano y inician como servicios, o sea, y funcionan como servicios al inicio del sistema. Entonces por eso hace que si Linux Mint, por ejemplo, XFCE, consumía 300 y algo, consuma 500 o 400 y pico. Entonces no hay que tirarle la culpa a la distribución. A nada hay que tirarle la culpa. Nada más hay que saber dar una buena respuesta. Viene la discordia ahora, lo que digo. Tranquilamente uno puede
Si el usuario es avanzado, te recomiendo una distro base. Y de hecho, ni siquiera una distro base, una distribución base. ¿Por qué? Por ejemplo, en mi caso, Debian/Devuan instalado con XFCE consume 230 y algo de megabytes de RAM. Entonces estamos más que bien. No sé si Debian consume un poquito más, hasta donde yo creo que sí, pero Devuan consume 230 y algo. Y eso, hablando de la versión testing, que es la versión en Debian, sería la versión 10, estable. Entonces consumiría 230 y algo de megabytes. Es mucho mejor y tiene un entorno de escritorio que no se ve mal, que es XFCE. A comparación de Linux Mint, Linux Lite, que también son XFCE, consumen 300 y algo, y un poco más. Eh, y como recalco, no es lo mismo una distro madre que una distro basada y aparte de eso para un público en específico, principiantes. Debian, algunos pueden decir que es para principiantes, pero negativo. Una persona que en su puta vida ha utilizado una distribución GNU Linux usa Debian, por más fácil que nosotros la veamos ahora mismo, para él va a ser difícil, entonces no es una buena recomendación. Pero si es usuario un poco avanzado ya, sí, tranquilamente se puede recomendar Debian, que eso es lo que muchos también recomiendan. En caso de que la persona sepa ya jugar con comandos y sepa cómo funciona todo, tú le dices, coño, instala la distro base y le metes y le armas tu entorno de escritorio, haces tu homúnculo. En mi caso yo hice eso, desde que yo instalé Debian base y hice un script para no tener que agregar todo a cada rato. Coño, ya yo, o sea, yo nada más utilizo una distro con, por ejemplo, Debian, que es mi distro base y esas son las que utilizo en casi todas las computadoras. Instalo Debian y le meto el script que hice. Y así, ya funciona lo que necesito. Que detecte los dispositivos USB, detecte la red Wi-Fi, que ya de por sí Debian hace que la computadora detecte, o sea, que viene con los drivers para que detecte redes Wi-Fi en caso de laptops. Cuestión de volumen, en el caso de laptop, la batería. Tint 2 tiene un mismo applet que es para que muestre cuánto está consumiendo, o sea, cuánto le queda a la batería en caso de netbook. O sea, un gestor de archivos PCMan FM que puedo usar uno más ligero que es Space FM. Hay otros que utilizan que gestor de inicio de sesión Slim o Light DM, pero Slim. Yo no uso ni los dos. Yo inicio sesión con terminal y inicio el sistema gráfico con Star X. O sea, y así, tú te vas y te gusta cómo funciona porque ya sabes qué es lo que necesitas para que el sistema funcione bien. Pero imagínense si el usuario no fuera avanzado. Viene la discordia como digo yo. Yo jamás podría decirle, hey, mira, ¿sabes qué? Instala la distribución base y después métele este script que te va a funcionar igualito, ¿no? Que la persona no hace ni por dónde mierda empezar. O puede que sí, en caso que sea un usuario principiante. ¿Saben que no es lo mismo un usuario que acaba de migrar de Windows a Linux con cero conocimientos de comando ni de terminal? No es lo mismo eso que un usuario principiante. Un usuario principiante es cuando ya lleva usando un buen ratito GNU Linux, pero sin irse a las distros ya más élites. A esas distros se le dicen élite, distros madre. Utiliza Ubuntu, que si Manjaro, que si tal, que si Pum Pum, que distros basadas normales para un usuario principiante. Perfecto. Ese tipo de usuario sí puede de repente instalar Debian con un poco de ayuda, o con un poco de ayuda, obviamente. Un usuario avanzado ni se le tiene que decir tanto, ¿no? Tú nada más le dice la distro base y le dice, hey, instala tal distribución base y ármala. Instala lo que tú quieras, a tu modo. Ya sabe qué va a hacer. Y los que siguen después de avanzado ya ni siquiera preguntan. Entonces quedaríamos de nuevo desde cero. ¿A qué llegaríamos con esto? ¿Cuál sería la mejor respuesta para el usuario ante esa pregunta de una distribución para esta computadora que tiene 1 GB de RAM? Para usuario que viene migrando de Linux, de Windows a GNU Linux, estaría difícil, estaría súper difícil, pero yo le recomendaría ninguna. Le digo, puta madre, no mentira. Yo
de mi parte no puedo hacer una recomendación, así tal cual. No, el que está viendo este podcast, que está escuchando este podcast, no sabría qué respuesta le daría, pero yo no le daría ninguna, así como está. Para un usuario principiante, pero que ya se defiende con los comandos y esto, yo tranquilamente digo, amigo, vete por Debian o vete por Debian. Porque, suponiendo que es principiante, él usó una distribución Ubuntu o una basada en Ubuntu y saben que Ubuntu es basado en Debian, entonces los comandos casi son lo mismo y no hay perdedero. Amigo, vete pa Debian. Instálalo con entorno de escritorio así, siguiente, pum. Ya tienes XFCE y el sistema funcionando hasta 230 y algo de megabytes. Si es un usuario principiante o novato, no sé cómo decirlo, pero que le gusta aprender y agarra esto de los comandos y bueno, que le gusta aprender, tranquilamente uno puede decir, amigo, vete por Arch Linux o algo así. Vete a Arch Linux y si puedes, ahí está el manual para que te guíes y puedas instalarlo. Si no puedes, hay muchos scripts. No te dejes llevar por la filosofía de que solo es Arch Linux como tal, que no sé qué. Porque hay muchas personas que cuando instalan Arch Linux por medio de scripts dicen, no, eso no es Arch Linux como tal, por la filosofía que no sé qué. No, ni mergas, cabrón. Entiendo eso en el... ¡Ah, coño! Uf, puta madre de mi cuello. Entiendo eso en el caso de que instalen disque Archman, que creo que es una distribución que es como una distribución basada en Arch Linux. Que sí, funciona como script, pero no es Arch Linux como tal. Porque de hecho en el mismo NeoFetch, o sea que esto que muestra la información del sistema no sale que es Arch Linux, muestra Archman o Architect o algo así. Pero bueno, hay scripts que es mucho mejor que una ISO ya. Pero bueno, ya eso queda en cada quien. Entonces, si es un usuario ya medio o sea, principiante, que ya se está transformando en avanzado, tranquilamente y lárgate para Arch Linux. Y ni tanto. Porque, bueno, puede instalar el sistema sí, pero como Arch Linux actualiza cada rato en caso de que supongamos que la computadora sea lentísima y nada más tenga, métanle 25 GB de RAM o menos. Arch Linux no es una buena opción porque eso va a estar en constante actualización y ya ustedes saben. Pero bueno, igual se puede ir Arch Linux. O Debian, sí, igual. En vez de Debian instalarlo normal con XFCE, se puede instalar Debian base y hacer lo que yo hago. Instalarle las herramientas que necesita, el entorno de escritorio, bla, 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 pum, perfecto. Y por ejemplo, a mí, con el script que yo hice, yo estoy utilizando Debian con entorno de escritorio y me consume 180 megas, 180, 190. Y está más que bien. Y si hubiera utilizado Debian con XFCE, así una instalación normal, me consume 230 y algo. Y está igual, más que bien. Pero bueno, son cuestiones, eso es cuestión de gusto. Y ya si es un usuario avanzado, así, ya que ni siquiera pregunta, obviamente lo mejor es Gentoo o compilar todo. Y digo Gentoo porque cuando uno instala Gentoo, tienes que compilar cada paquete. No vienen precompilados como es el caso de Debian y Arch Linux. Pero sí puedes tú compilar tus propios paquetes y como compilas tus propios paquetes, entonces el programa va a funcionar mejor en tu computadora porque aprovecha las prestaciones, exprime las prestaciones de tu computadora, entonces mucho mejor, va a ir hasta incluso más fluido. Pero esas serían mis recomendaciones. Usuario que viene migrando de Windows a Linux, yo no tendría recomendación sinceramente, a menos que yo me ponga ahora mismo a buscar y a testear literalmente todas las distribuciones que se dicen llamar para computadoras de pocos requisitos. Pero bueno, y todas estas recomendaciones son en casos extremos, porque si fuera una recomendación para una computadora, como digo yo al principio, que utilice 2 GB de RAM, tranquilamente toda esa distribución de Linux Mint, todo eso se puede recomendar, pero en caso de extremos de 1 GB de RAM, esas distribuciones no serían como eficaces. Sí funcionan, sí funcionarían, pero no serían eficaces. Entonces, como vamos de nuevo, Windows, de migrante de Windows a Linux, yo no recomendaría. Otra persona que tenga, que haya
testeado más distribuciones, perfecto, pero yo no. Distribuciones, en ese caso extremo, para un principiante, Debian o Debian con entorno de escritorio. Distribución para un principiante ya que le gusta los comandos y está como tirando avanzado, cualquier Debian base o Arch Linux con un script. Y ya, un usuario avanzado, cualquiera distribución base, no joda. Así tal cual. Igual, si es un usuario principiante, pero epa, todo se limita cuando es 1 GB de RAM. Yo iba a decir, no, que puedo usar Linux, no sé qué. No, pero me recuerdo de nuevo que es un puto gigabyte de RAM. Entonces, en caso esto llega a tener un poco más de visualizaciones o no sé qué pase con este podcast este intento de podcast que voy a subir, me gustaría saber qué ustedes recomendarían en el caso de usuarios que están migrando de Windows a Linux y tienen 1 GB de RAM. No, no quiero que me recomienden cosas que, ya como dije yo, que es para computadoras viejas, sí, pero no a casos extremos como los de 1 GB de RAM. ¿Qué recomendarían en ese caso? ¿Qué recomendarían en usuarios principiantes, usuarios intermedios, que es la palabra correcta, y usuarios avanzaditos ya? Aunque usuarios avanzados no entraría porque, bueno, pero de todas maneras vamos a incluirlo. Entonces quedaríamos, de nuevo, repito, parezco yo un puto operador robot. Migrantes, no o sea, que migrantes, puta madre. Que esté migrando de Windows a Linux, a GNU Linux, no recomendaría ninguna. No sé ustedes, yo no recomendaría ninguna. No podría recomendar yo. Usuarios principiantes, Debian /dev1 con XFCE. Usuarios intermedios, lo mismo. Una distro, incluso la misma distro, la distribución base que ellos le vayan poniendo, o más de lo mismo. Porque principiante, intermedio, o sea, no sé. O bien un intermedio avanzado, una distribución base. Arch Linux, Debian. O hasta si se hace loco, Gentoo. Pero bueno, así quedaría entonces este podcast. Espero que les haya gustado y que compartan su opinión en caso lo quieran hacer. Y no sé, hasta luego.